Bueno, les comento algo que tenía pensado antes de arrancar la clase. Bueno, lo de los resultados del recuperatorio van a estar no sé si ustedes vieron las clases, estuvieron hoy a la mañana por Meet, los videos ya están subidos a las comisiones 1 híbrida y 9 y 10 híbrida, por si quieren seguir ahí las grabaciones. Perdón, vale, eso habían preguntado, si se Sí, subían. ya están subidas, desde las 3 de la tarde ya están todas las clases hasta hoy al mediodía. Lo que les quería comentar es que el viernes, cuando se publiquen las notas de los recuperatorios, también va a decir la condición de cursado. Las opciones son 4, ausentes, si no se presentaron, abandonó, si dejaron de rendir el recuperatorio o el parcial, libre, si no alcanzaron el 60%, o regular, de 60% para arriba. Sugerimos que vengan a ver las mostraciones. Es el mismo viernes de 12 a 16, porque cierra el cuatrimestre ahí y tenemos que subir las actas. Así que priorizamos la mostración de insuficientes y después aprobados tanto parcial como recuperatorio desde la semana que viene en cualquier horario de consulta, y quedan ahí en la cátedra 5 años los parciales. Lo que me parece importante remarcar que más allá del resultado de regular o libre, muchas veces el resultado no refleja el gran esfuerzo que han hecho, porque notamos que generalmente hay un esfuerzo grande, pero a veces traen tanta falencia de la secundaria que hay que remontar tanto para regularizar, que a lo mejor con la primera cursada por ahí no alcanzó, por más que hayan estudiado. Por ese motivo, retoma lo que hablábamos al principio del cuatrimestre cuando hicimos la presentación de la asignatura, no sé si se acuerdan, pero que en el segundo cuatrimestre se vuelve a dictar matemática. Es decir, que si quedaron libres o si quedan libres en este cuatrimestre primero, les sugerimos que recursen la asignatura. Por parcial se valoran las 4 unidades, primeras unidades del programa, que son las más elementales. Entonces, si quedan libres, matemática 1, es que no llegaron al 50% de lo que se evalúa en el parcial. Y además quedan las 2 grandes unidades que son aplicaciones de la derivada y todo geometría. Lo cual el salto sería como que si quedan libres es que es un 30% lo que dominan de la asignatura y les falta lo más importante. Con lo cual, si bien pueden libremente, con total libertad, rendir en condición de libres, pero tengan en cuenta que si rinden en condición de libre y les va mal, les queda lo insuficiente en el legajo. Y por toda la cantidad de años que llevamos de experiencia, es más conveniente que recursen la asignatura. En el recursado se trabaja en grupos más chicos, se agregan horas de refuerzo, de reforzamiento y de acompañamiento, es decir, como si quedan libres en matemática 1 no van a poder hacer física 1, lo que hacemos es, actualmente son 10 horas de cursado, 4 de teoría y 6 de tarea de aula. Lo que vamos a hacer es agregar otras 4 para reforzar toda esa transición, porque en general quienes quedan libres es porque traen grandes baches en casos extremos de la escuela primaria o también de la secundaria o del ingreso o de los apéndices. Entonces, no, está fallando mucho la base, lo que estamos viendo tanto en el parcial vimos y en el recuperatorio, y no solamente en este cursado, sino algo histórico. Lo que se arrastra de huecos que les queda en la secundaria. Entonces, les recomendamos que recursen la asignatura, que no la rindan libre. Pueden hacerlo y está contemplado rendir libre, pero sepan que les queda lo insuficiente en el legajo. ¿Sí? Eso quería aclarar, lo que hoy me olvidé, y por ahí alguien me había preguntado cómo es rendir libre, y sí, pero no les recomendamos que lo rindan. Eso antes de olvidarme. Bueno, he hecho esa aclaración. No sé si querés agregar algo respecto al recursado. Los horarios todavía no están definidos, en esta semana se definen, y si quedan libres se anotan en la comisión que quieran. No sé cómo están en química, o bueno, ahora no saben, pero después del parcial de química van a saber si quedaron libres en química o no. Pueden tener más libertad de elección de los horarios, y eso lo hacen matemática, ya sea matemática 1 recursado o matemática 2 cursado. Después del receso se tienen que inscribir por guaraní. ¿Está? No lo hacemos de las cátedras, lo hacen ustedes por guaraní. Bueno, Ale, no sé si faltó algo. No, nada más, solo bueno que
si quedan regulares ahora o quedaron con el parcial o ahora con las notas del recuperatorio, la primera mesa es ya la semana que viene, o sea que no recomendamos rendir en esa mesa aunque queden regulares porque tienen, digamos, el viernes terminamos los temas que deberían rendir en ese examen, ¿sí? Y digamos, no vale la pena otra vez un insuficiente en el legajo por querer apurarse a rendir. Eso nada más. Igual Bien. todos tienen la libertad de presentarse a rendir en la mesa que quieran. Es una recomendación que hacemos después de todos los años de experiencia que tenemos de los exámenes y de las clases, ¿sí? Nada más. Bueno, yo vi que entraron consultas en el chat, yo voy a retomar la clase. En todo caso, hagan las consultas en el chat y sobre lo que es de la clase, abran el micrófono sin inconveniente. Y sobre lo que no sea de la clase, así cerramos con geometría. Hoy es la última clase de teoría de la asignatura. Mañana con Santiago van a trabajar de 17:30 a 19:30 en híbrida la parte de recta que queda de una parte de recta en el espacio y van a empezar con plano. Y el viernes con Alejandro de 16:30 a 18 cierran con la intersección de recta y plano. Hoy es la clase de teoría para cerrar la teoría de geometría. Cualquier otra pregunta que no sea de la clase de hoy pueden hacerla en el y Alejandra les va a ir respondiendo. Si es relevante para la clase, me avisa. Bueno, voy a empezar, como no sé, si bien ya están subidas las grabaciones, no sé si llegaron a verla, voy a hacer un pequeño repasito. No de todo, sino lo que vamos a ver ahora, que sería... Vieron que hoy cuando arrancamos la clase a la mañana yo les pregunté, más allá que la definición formal de curva, no la vimos, y ahora cuando veamos recta en el espacio vamos a intentar un acercamiento. Yo les pregunté qué curva se imagina, qué se imagina algún tipo de curva, y bueno, salió la circunferencia. Nadie dijo la recta, pero la recta es una curva especial. De hecho, es la recta en Matemática 1 es la única que trabajamos en geometría como curva, un tipo particular de curva. Después nombraron la parábola, la hipérbola, yo les agregué la elipse y un montón de curvas que trabajamos para el parcial. Pero también todas esas que habían nombrado ustedes eran curvas planas, es decir, que estaban contenidas en el espacio bidimensional. Entonces, de curvas, tenemos las curvas planas, si las curvas las llamamos de cualquiera. Una curva plana quiere decir que está contenida en R2. Y si no, vamos a ver no planas. ¿Ahí está? En el caso de curvas no planas, yo les mencioné una en particular que supuse que les iba a venir a la mente rápido, que era la doble hélice del ADN, porque supuse que si habían elegido carreras de biología, se habían interesado alguna vez por ese tipo de biomolécula que es el ADN. Pero también otra curva, que yo les dije, a ver, voy a acercar acá, compartirles que les dije el caso de un rulo, o también puede ser un resorte, o fíjense en a ver si se puede ver. ¿Vieron estos anillados? No sé si se ve ahí en el Meet. Los anillados estos de los libros, las fotocopias, ¿lo ven? ¿Se ve ahí en el Meet? Sí, más o menos, pero sí, se ve. Ustedes deben tener algún libro con algún anillado. Estos anillados son curvas también, como los resortes, la doble hélice, el ADN, son tipos de curvas. Lo que yo les decía que dentro de todas las curvas posibles, ya sean planas o no planas, vamos a trabajar con solamente las rectas, tanto en R2 como en R3. Eso, primera aclaración. En R2, los tipos de ecuaciones que íbamos a ver. Recta en R2, entonces un pequeño repasito. Si son rectas, caso particular, la recta. Y vimos que dentro de la recta tenemos contenida en R2 o en R3. De R2 vimos que podíamos dar distintos tipos de ecuaciones, ¿sí? En R3 todavía no vimos, es lo que vamos a trabajar hoy. En R2 vimos la ecuación explícita,
implícita, que estas las llamamos, son tipos de ecuaciones cartesianas, y después vimos las paramétricas. Y después hay otra que vamos a trabajar directamente en matemática 2, que son las vectoriales. ¿Sí? Las vectoriales no se las quiero agregar acá para que no les quede contaminando esto de matemática 1. En matemática 1 vamos a trabajar curvas rectas, particular, caso particular de curvas la recta, en R2 3 tipos de ecuaciones, explícita e implícita, que son casos de ecuaciones cartesianas, y las paramétricas. En R3 hay dos, bueno, en realidad en R3 vamos a trabajar con un tipo de ecuación de la recta paramétricas. Si se acuerdan, hoy a la mañana cuando vimos la ecuación explícita que necesitábamos la pendiente de la recta, yo les dije, ojo, que la ecuación explícita, primero, que excluye a las rectas paralelas al eje Y, y aparte que son exclusivas de R2. Bueno, en R3 vamos a trabajar con las ecuaciones paramétricas y voy a hacer una pequeña analogía entre lo que vimos de ecuaciones paramétricas entre R2 y R3. De ecuaciones paramétricas en R2, no sé si se acuerdan, pero habíamos dicho, supongamos que hay en un patio donde hemos introducido un sistema de referencia, hay un charco por el patio, pasa un perro, lo pisa el charco y empieza a caminar y va dejando las huellas, las patitas. ¿Escucharon? ¿Vieron ese ejemplo del...? Bueno, entonces, esas manchas que va dejando el perro, o la perra, digamos, mientras va caminando por el patio, genera una curva plana. ¿Por qué? Porque está en el piso. Cada uno de esos puntos de esa curva, el punto tiene coordenadas X, y en cada instante, que yo les dije como para tomar de manera genérica, en el instante que podemos tomar como tiempo cero cuando pisa el charco. Y desde ahí empezamos a registrar esa trayectoria. Entonces, cada punto de esa trayectoria, que se llama posición del objeto, en nuestro caso del perro, esa posición, P, el punto donde está, habíamos dicho que tanto la abscisa como la ordenada dependerá de qué instante tomamos registro. Para cada instante, una ubicación particular. Eso hace que, ahora ya con lo que vimos a la mañana, de ahí, para las curvas en general, se plantean las ecuaciones paramétricas. Yo las planteo de manera general, que hoy lo hice solo para la recta, las ecuaciones paramétricas de la curva C. La curva C tiene en este caso que estamos en el plano, tiene dos ecuaciones paramétricas. Una ecuación para cada coordenada. Vamos a tener la abscisa de ese punto es función del tiempo. ¿Por qué decimos que era función del tiempo? Porque para cada instante que vamos, desde que largamos el cronómetro, desde que el perro pisó el charco, para cada instante de tiempo habrá una única posición. Y el perro pasa el tiempo y en algún lado va a estar. O sea, no va a haber instantes sin posición del perro, ni va a haber en un instante dos posiciones. ¿Entiende esto? Está eso, que ahí detrás de eso hay una función. Hay una relación para cada instante. El perro puede estar solamente en un punto del plano. Entonces, decimos que tanto la abscisa como la ordenada dependen del tiempo. Y estas son las ecuaciones paramétricas. Yo acá voy a poner un intervalo para no poner todos los reales, porque en realidad eso queda según la situación que estemos utilizando. En el ejemplo que yo di de un perro que camina, finito. Pero el intervalo, este que está acá, dependerá, esto depende de recta, de ecuaciones paramétricas. Planas a modo general. El caso particular de las rectas, ¿cómo se transforma esa ecuación? Supongamos que sea la recta R, se transforman dos ecuaciones y
necesitábamos para darlas el punto de paso y un vector paralelo. Yo les copio el final de acá. Acá hicimos toda la deducción hoy a la mañana y llegamos a esta ecuación. Y el parámetro puede tomar cualquier número real. Entonces esa sería la transformación de las ecuaciones paramétricas de una curva plana cualquiera, cómo se transforma en ecuaciones paramétricas de una recta. Voy a hacer acá un poquito de ayuda a memoria. P sub 0 es el de coordenadas x sub 0 y sub 0, es el punto de paso dato, y u de componentes ux, ui, es un vector paralelo a la recta. Estos son los datos, que son los que aparecen, ahora vamos a resaltar, a través de sus coordenadas del punto de paso y a través de sus componentes el vector paralelo. Y el tercer elemento que aparece acá es el parámetro alfa, que lo pueden llamar con cualquier letra, ¿no? Obviamente. Hasta ahí habíamos llegado hoy, respecto a las ecuaciones paramétricas. Y este es el parámetro. Ahora, imaginen que si en vez de un perro que pasa por un charco y camina sobre el piso, es decir, sobre un plano, para generar una curva o trayectoria o recorrido o camino plano, entra en la habitación una abeja, o sale de un panal una abeja y empieza a volar. La trayectoria que genere esa mosca o esa abeja, ¿será una curva plana? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué no? Porque en el espacio 3D, ojo que hay curvas en el espacio, aunque sea 3D, que pueden ser curvas planas, es decir, una circunferencia puede estar en el espacio 3D, un anillo, por ejemplo, lo ponen acá flotando en el... Estoy diciendo, a ver, me meto acá en la cámara. Si tomamos una circunferencia, ¿sí? Es una curva plana, ¿sí? Pero que está flotando, puede estar flotando por cualquier lado. Ahora, el recorrido que haga una mosca no va a ser regular una circunferencia. Entonces puede hacer una trayectoria que no sea una curva plana, es casi seguro. ¿Se entiende el recorrido de la mosca? Claro, acá está diciendo una compañera en el salón que la mosca, salvo que se asiente y se posicione en la superficie, si no tiene un movimiento más aleatorio. Esa curva que genera el movimiento de una mosca o una abeja o algo que vuele, ¿sí? Va a ser una curva en 3 dimensiones. Obviamente acuérdense que dibujar algo de 3 dimensiones, en el objeto real que es de 3 dimensiones, y graficarlo sobre la pantalla o el papel es difícil. Por eso insisto con esto. Imaginen que entra en escena acá en el aula 1 o van al patio y ven una abeja volando o en el parque o un pájaro mismo, ¿sí? Lo más probable es que esa trayectoria, la trayectoria de esa abeja o mosca o pájaro, esta curva C, es la trayectoria, camino o recorrido de una mosca, por ejemplo. Y es una curva que curva no plana. ¿Sí? Supongamos eso. Y van registrando. Vamos a suponer que entra en escena en esta habitación y desde que entra en la mosca acá en esta habitación toman el tiempo cero. Alguien abre la puerta y se mete la mosca. Y ahí empiezan a registrar la posición de la mosca, en dónde está la mosca en cada instante. Para dar, por ejemplo, este punto de esa curva, ¿qué tendríamos que informar? Si queremos decir este punto, ¿qué hay que informar? Si está acá dentro del salón. Las 3 coordenadas. Exactamente, acá lo dijeron en simultáneo. Este punto habrá que proyectarlo sobre el piso, ¿sí? Ver qué coordenada
en X, en Y y en Z tiene. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Y si para cada tiempo van registrando, siempre hay que definir, ¿no? Tiempo desde que la mosca ingresa al aula 1 y van registrando para ese tiempo y durante, supongamos, lo que dura la clase, 2 horas y van tomando de registro en qué posición está la mosquita dentro del aula 1, entonces hay ese punto, que en este caso va a ser un punto con una terna ordenada, en cada instante va a ir yéndose de un punto a punto. Y en cada instante esa mosca puede estar solamente en un punto, ¿sí? No puede estar, no puede desaparecer. En cada instante seguro está en una posición y solo en una posición, no puede estar al mismo tiempo en 2 lugares. Entonces, esas 3 coordenadas, X y Z, van a ser funciones del instante, del tiempo. Sí. Curva no plana. O sea que la trayectoria que va haciendo la mosquita es como el trayecto de una mosquita. Normalmente no va en línea recta, sino que se va moviendo alrededor. Y de acá salen las ecuaciones paramétricas. ¿Y ahora qué va a ser? De una curva en el espacio tridimensional. Entonces acá salen las ecuaciones paramétricas de una curva C contenida en R3. ¿Cuántas ecuaciones va a tener? ¿Qué se imaginan? Una curva en R3. ¿Cuántas ecuaciones va a tener? 3. 3, exactamente. Una para la abscisa, una para la ordenada y una para la cota. Cada una va a depender de alguna manera específica del tiempo, F, G y H. Y T, nuevamente, va a variar en un cierto intervalo, que será el intervalo de estudio en que estemos registrando, ¿sí? Entonces, esa sería la expresión general de las ecuaciones paramétricas de una curva en R3. Ahora, en particular, vamos a trabajar no con cualquier curva, como sería el movimiento del vuelo de una mosca o de una abeja, sino que ahora sí vamos a hacer un recorte muy recortado, que de todas las trayectorias posibles o curvas posibles, vamos a ver el caso particular de la recta, contenida en R3. Y acá vamos a repasar un poquito. Hoy a la mañana discutimos, estuvimos jugando con los lápices, haciendo de vectores, con el micrófono, y dijimos que en R3, en el espacio tridimensional, para definir la recta, necesitamos un punto de paso y la dirección. Pero en R3, ¿cómo teníamos que dar la dirección de la recta? Si es una recta en R3, necesitamos un punto de paso y la dirección. Pero la dirección de la recta dada a través de ¿qué? ¿Con qué informamos si estábamos en el espacio tridimensional? Si era en el espacio bidimensional, ¿con qué dábamos la dirección de la recta? ¿Con qué información la podíamos dar? Si era en el plano. Dentro de un plano cartesiano, pero ¿cómo podíamos dar la dirección acá, cuando vimos acá el recta hoy a la mañana? Un vector paralelo, un vector perpendicular en el plano o con otro punto. Punto pendiente. Bueno, eso es en el... Exacto, excepto para las rectas paralelas gris. Y en el espacio que discutimos, ¿cómo teníamos que dar la dirección de una recta en el espacio tridimensional? ¿O cuál descartamos que no podemos dar? Una, la que les dije hoy más temprano, recién, que era la explícita, porque en el espacio tridimensional no se define pendiente. Y algo más descartamos hoy a la mañana. A ver, me voy a salir y voy a ir a la cámara. A ver, acá estamos. Supongamos que yo les decía,
este lápiz negro es un vector. Y en la punta del meñique de la uña es un punto de paso. Si yo les digo, tracen una recta que pase por la punta del meñique y sea perpendicular a este vector, ¿cuántas rectas hay? Infinitas. ¿Por qué? Puede ser así, acá dijo la compañera, justo la estoy viendo que está acá adelante. Esta roja sería la recta, ¿no? La recta que pasa por el meñique y estando así, no sé si ustedes lo ven acá. Sí, es perpendicular, pero no es la única. Fíjense en que si giro así, también sigue siendo perpendicular. ¿Sí? Así también es perpendicular, así también es perpendicular. Entonces, todas estas que se generan así son todas rectas perpendiculares al vector y que pasan por la punta del meñique. ¿Se vio? Acá en la sala ¿se dan cuenta? ¿Sí? En el MIT se dan cuenta que perpendicular vector negro y pasen por el meñique hay infinitas. ¿Se puede ver? Sí. Quiere decir que en el espacio tridimensional no nos alcanza, no podemos definir la recta con un vector perpendicular. ¿Qué necesitamos para dar la dirección de la recta en el espacio tridimensional? ¿Cómo damos la dirección de la recta en el espacio tridimensional? ¿Cuáles eran? ¿Cómo informarían una recta si está en el espacio tridimensional? ¿Dos puntos o dos puntos, que es lo que trabajaron bien temprano en la escuela, o qué otra manera? Dos puntos distintos. ¿Un vector puede ser? Un vector que ¿cómo tiene que ser? Paralelo a la recta. Y esas son las dos formas que en realidad se reduce a una. ¿Por qué se reducirá a una? Porque si ustedes tienen dos puntos de paso de la recta, ¿qué pueden armar con dos puntos? Sí. ¿Y antes de una recta? ¿Y además de una recta? Si tienen dos puntos que están flotando, pueden armar un vector. ¿Y ese vector cómo será respecto al paralelo? Porque si tenemos este punto A y armamos este vector AB y decimos que la recta pasa por A y B, ¿cómo es? Si A pertenece a la recta y B pertenece a la recta, el vector AB, ¿cómo va a ser respecto a la recta? Paralelo. Es decir, que acá en realidad se reduce a un solo caso. La recta en el espacio tridimensional dada a partir de un punto de paso y un vector, y la dirección dada de un vector paralelo. Hay otras formas, pero no las vamos a trabajar. Las voy a mencionar, no ahora. Ahora vamos a ver estas ecuaciones y después retomo. Primero vemos estas ecuaciones paramétricas, hacemos la deducción de las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio tridimensional, vemos plano y después cruzamos todo. Entonces, ¿cuál será la condición? Lo voy a pasar acá en limpio, ¿no? Lo paso acá en limpio para que me quede. Ahora vamos a estar en el espacio tridimensional, agregamos el sistema de referencia cartesiano ortogonal en nuestro caso, una recta cualquiera con un punto de paso de la recta A que habrá que proyectar sobre el plano X. Tenemos X de A, Y de A y, bueno, acá me va a quedar medio así, tiqui, 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 Z de A. Entonces, de dato vamos a tener el punto A de coordenadas X de A, Y sub A, Z sub A, que pertenece a la recta. Y también el otro dato que vamos a tener, o vamos a necesitar, es un vector que sea paralelo a la recta. Y arrancamos igual que la deducción que hicimos a los datos, U de componentes, UX, UI, y ¿qué hay que agregar acá? Si es tridimensional, UZ, paralelo a R, y se arranca la deducción de igual manera que hicimos hoy a la mañana. ¿Cuál era la condición de pertenencia? De un punto, cualquier otro punto
Si yo digo cualquier punto que marquemos acá, 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 cualquier punto móvil P, ¿cuál es la condición de pertenencia de un punto para esa recta que habíamos planteado? Exactamente. ¿Vos me hablaste? Que el vector AP que construyamos, si un punto pertenece a esa recta R, acá lo dijo la compañera, el vector que forme, el vector AP, va a ser paralelo a quién. Me quedó medio desfasado ahora. P va a pertenecer a la recta R, P de coordenadas, ahora son 3, vamos a agregar las 3 coordenadas, P de coordenadas X y Z, P de coordenadas X y Z va a pertenecer a R, sí, solo sí, forma con el vector AP, con el punto A, un vector AP que sea perpendicular al vector U. Y esa es la condición de pertenencia. ¿Qué quiere decir la condición de pertenencia y ese sí y solo sí? Que cualquier punto que esté en la recta debe formar un vector con el punto A que sea paralelo a U. Y en la doble implicancia quiere decir que si toman cualquier punto exterior a la recta, seguro va a formar con el punto A un vector, pero no va a ser paralelo a U. ¿Está esa doble implicancia? Ida y vuelta. Cualquier punto que tomen por fuera de la recta, por ejemplo acá este punto Q, formar por supuesto un vector con el punto A, pero no es paralelo a U. Por eso es un sí, solo sí. Y es la condición de pertenencia. Voy a borrar el punto Q para que no molestar acá. ¿Estamos hasta acá? Y entonces, esa condición de pertenencia se trabaja exactamente igual que lo que veníamos trabajando la mañana. Esta condición de pertenencia, pero lo que se agrega es la tercera dimensión. Si esto se entendió, lo que está recuadrado en verde, lo que sigue es repaso de vectores y ya sea de la interpretación de paralelismo entre vectores y las propiedades de distributiva asociativa de producto de un escalar por un vector. Entonces, ¿qué quiere decir que AP, que vimos en vectores? AP va a ser paralelo a U, sí, solo sí, ¿qué cosa? AP es igual a ¿qué? ¿Cuándo dos vectores eran paralelos? ¿Qué verificaban? Hay un escalar por el cual si multiplicamos a uno de los vectores nos da el otro. Exactamente, hay un escalar que vincula a través de una ecuación. Para decir que es un escalar ponemos alfa, me salió al revés, alfa es un número real, un escalar. Fíjense que pasamos de la condición de pertenencia de un punto a la recta a la condición de paralelismo de vectores, y lo que sigue es ir escribiendo de manera prolija y ordenada lo que trabajamos hoy a la mañana, pero en 3 dimensiones. El vector AP, ya sabemos que las componentes se obtienen las de P menos las de A. La segunda componente, la I de P menos la I de A. Y la tercera, la Z de P menos la Z de A. Igual alfa por UX, UI, UZ. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Distribuimos el alfa. Es una de las propiedades, era cuando un número multiplica a un vector, se obtiene un nuevo vector. Entonces acá hacemos, yo lo escribo por ser de que, para que nos quede todo, la deducción nos va a quedar alfa por UX, alfa por UI, alfa por UZ. Y esa ecuación que quedó ahí es igualdad entre vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo vectores iguales? ¿Qué eran? ¿Qué tenían que tener dos vectores para ser iguales? Misma dirección, sentido y módulo. Bueno, las dijeron Y en las misma dos. componente.
Si trabajamos de la geometría clásica, es misma dirección, sentido y módulo, pero acá no estamos en la geometría clásica, acá estamos en la geometría analítica porque ya incorporamos un sistema de referencia y tenemos a cada vector le asignamos 3 números que se llaman componentes. Entonces, ¿cuándo dos vectores van a ser iguales? Cuando tengan sus componentes homólogas iguales. Quiere decir, esta primer componente igual a esta primer componente del otro lado, las voy haciendo con distintos colorcitos, la segunda componente con la segunda componente y la tercer componente con la tercer componente. Entonces, se tienen que dar en simultáneo esa igualdad. Y de ahí salen las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio tridimensional. Las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio... A ver si les pongo ahí para que vean de dónde vienen. X menos X sub A igual alfa por UX, Y menos Y sub A igual alfa por UI, Z menos Z sub A, alfa por UZ, alfa es un número real, y el último paso es, dejamos las coordenadas del punto móvil, que serían X y Z, despejadas de la otra expresión. X igual la abscisa del punto de paso más alfa por UX, lo mismo con la ordenada, y lo mismo con la cota. Y es la expresión más, la última expresión para las ecuaciones paramétricas de la recta. Esta que está acá serían las ecuaciones paramétricas de una recta, que es una curva especial. Si comparan estas ecuaciones con las que vimos con el vuelo de la mosca, van a ver que tienen la misma forma. Ahora, eso que en estas ecuaciones, XA, alfa por UX, fíjense, yo subo, después volvemos, sería lo que de modo genérico llamamos F de t en el vuelo de la mosca. G de t y H de t serían las expresiones. Entonces, XA más alfa UX, IA más alfa UI, ZA más alfa UZ. Tienen la misma forma, pero en el caso de la mosca es una curva genérica, no tenemos un vector paralelo. En la recta sí, porque es una curva que mantiene, es una curva especial, de curvatura cero, y por eso podemos usar un vector de dirección para describirla, porque mantiene la dirección. Estamos con esto de las rectas, de la descripción de la recta en el espacio tridimensional a través de un vector paralelo y un punto de paso, y no se puede usar el vector, no se puede definir una recta en el espacio tridimensional con un vector perpendicular, porque hay infinitas rectas. Tampoco con la ecuación explícita, porque no podemos definir la pendiente en el espacio tridimensional, porque en el espacio tridimensional tenemos 3 coordenadas y la pendiente la habíamos definido como delta y sobre delta x, y la z que pasa dando vuelta. Bueno, no. Entonces, en las rectas en el espacio tridimensional vamos a trabajar por ahora con estas ecuaciones, que entonces estas serían la parametrización de la recta o ecuaciones paramétricas de la recta. Ecuaciones paramétricas de la recta. Y alfa es el parámetro. Igual que hoy a la mañana para el espacio bidimensional. Ahora, que ya vimos recta y curvas más en general, tanto en R2 como en R3, las curvas son conjuntos de puntos unidimensionales. Vieron que hoy les dije, bueno, no vimos la definición de curva, pero intuitivamente, ¿qué curvas conocen? Y dijeron la circunferencia, elipse, parábola, hipérbola, recta, bueno. O el vuelo de una mosca. El vuelo de una mosca, aunque es en el espacio tridimensional, es una curva, ¿sí? Es una curva. ¿Y dónde sale que es una curva y no es una superficie? Es que justamente para definirla, subo un poquito en el vuelo de la mosca. En el vuelo de la mosquita, esta que estaba por acá,
las ecuaciones paramétricas, queda definido el vuelo de la mosca con un solo parámetro. Acá, el mismo parámetro que sería en el caso particular que dijimos recién, el tiempo, con un solo parámetro alcanza para definir ya sea la mosca en el espacio tridimensional o hoy a la mañana cuando vimos el perrito que se movía en el patio, que es bidimensional, con un solo parámetro definimos la curva. Por eso las curvas son conjuntos de puntos, que ya sea que estén en R2 o en R3, pero es un conjunto unidimensional. Con un parámetro alcanza para definirlas cada punto, cada curva. No ocurre lo mismo con otro conjunto de puntos que son las superficies, ¿sí? Entonces, conjuntos de puntos pueden ser curvas, primero, pueden ser puntos sueltos, que esto lo vimos en el parcial. Conjuntos de puntos. Pueden ser puntos sueltos, pueden ser curvas, todas las que vimos de gráfica de funciones escalares, o qué otros conjuntos conocen que vienen trabajando de la escuela primaria. Hay muchos conjuntos. Planos, por ejemplo. Planos, bueno, eso, superficies, que en realidad un caso, de curvas un caso es la recta, de superficies un caso es el plano. ¿Y qué otro conjunto de puntos trabajaron en la escuela? Conjuntos de puntos, vamos a suponer, en el sistema tridimensional. Polígono sería. Volúmenes. No, ahí lo dijeron. Los polígonos, ¿qué tipo de conjuntos serían? De esos que ya están ahí. Ah, no, superficies, poliedros Superficie, serían. exactamente, lo que dijeron acá. Lo que están diciendo, que lo dijeron antes, cuerpos. Los cuerpos es cuerpos que tienen volúmenes, ya son otro tipo de conjuntos de puntos. ¿Se ubican? Por ejemplo, acá en el aula 1, si ubicamos un sistema de referencia cartesiano coincidente con los bordes del piso y de las aristas del salón, por ejemplo, el pizarrón es una superficie. En particular es un plano. La bandera, ustedes no lo están viendo acá, pero la bandera que está, hay una bandera acá. Bueno, ahí hay una bandera, está la bandera. La bandera es una superficie también. No, pero es una superficie, una tela que se dobla. ¿Me pueden seguir? Justo acá hay una bandera, se ve que hubo un acto. Las banderas, cuando flamean, no generan un plano, pero sí una superficie que no es plana. ¿Sí? Los techos de zinc, ¿vieron los techos estos que generalmente están arriba de las, ¿cómo es? De las casas que tienen esta formita? ¿Se ubican? Me va a salir bastante feo, pero es lo que intento hacer. ¿Se ubican estas que se usan en las casas? Esos que tienen una formita. ¿Eh? No, yo digo las chapas esas, me pongo acá para que se vea. Las de chapas que hacen esta formita. Esas son superficies, pero no son planas, son superficies. ¿Está? Para ubicarse la diferencia entre curvas y superficies. En matemática 1 vamos a frenar hasta superficies y en matemática 2 van a trabajar con cuerpos, ¿sí? Con volumen. Pero en matemática 1 vamos a trabajar con curvas, el caso particular la recta, y superficies, el caso particular el plano. Ahora, imaginen un plano que lo representamos, por ejemplo, nos vamos a salir del plano donde escriben. Esto que es el libro, ¿no? Este es un plano. Representa una sección del plano. Que como estamos en el espacio tridimensional, a ver si lo voy a poner en el Meet. A ver, ¿se ve en el Meet este libro? ¿Sí? Yo puedo ponerlo. ¿Se ve en el Meet? Sí, se ve. Sí, sí, vale, se ve. Esto representa una sección de un plano, ¿sí?
en relación a los ejes del sistema de referencia imaginario que tenemos acá en el aula 1, va cambiando la posición del plano, ¿sí? Supongamos que yo quiero el plano que pase otra vez por la punta del meñique. ¿Cuántos planos habrá que pasen por la punta del meñique? Infinitos. Puede ser así, así, más torcido, para un lado, para el otro. Si yo quiero dar exactamente de todos estos infinitos, así que pasan por acá, quiero dar este, así. Lo dejo así para que se vea en el Meet. Este que pase por la punta del meñique, este. ¿Qué necesitaré dar, además del punto de paso? Otro punto, supongamos que ahora pasa por estos dos. ¿Cuántos? Estas dos uñas. ¿Cuántos planos pasan por dos puntos? Infinitos. Infinitos, fíjense. ¿Dos vectores? No necesitaría No. ahora. Por dos, bueno, está bien. Por dos puntos, supongamos las dos puntas de las uñas, pasan infinitos planos. Fijo estos dos puntos y miren todos los planos que pasan. Infinitos, ¿está bien? Es decir, que para dar un plano en el espacio tridimensional no nos alcanza con dos puntos. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué se imaginan? No rectas. ¿Cuántos puntos vamos a necesitar? 3. 3 puntos. 3, ¿cómo dijiste? No alineados, porque si tuviéramos 3 alineados, estas 3 uñas nuevamente, ¿cuántos planos van a pasar por 3 puntos alineados? Infinitos nuevamente, ¿se ve? Entonces necesitamos 3 puntos alineados, no alineados. Por ejemplo, estos 3 puntas de dedo. De ahí sale que la silla con la menor cantidad de patas son 3 y no 2. Pero 3 no alineadas. El trípode, ¿sí? El trípode de la cámara. 3 puntos no alineados definen un único plano. ¿Está bien? Si yo digo, de un plano que pase por estos 3 puntos simultáneamente, hay uno solo. No podemos girar porque se sale. Esa es una, necesitamos eso. O también, otra forma es dar un punto y algo más. Ese algo más, vamos a ir incorporando un punto y algo más, que es la dirección del plano. ¿Cómo darían? ¿Cómo se imaginan dar la dirección de un plano? Porque para definir un plano, entonces, 3 puntos no alineados o un punto y la dirección. Ahora el tema es, ¿cómo damos esta dirección? ¿Cómo se imaginan dar esta dirección del plano? Con 2 vectores. Bueno, esperá entonces que agrego esa otra forma. Dirección del plano, acá en el Meet dijeron dirección del plano. Acá salió una opción. 2 vectores, ¿cómo? A ver si está bien, yo lo escribo, después vemos si está bien o no. Perpendiculares. No paralelos. A ver, 2 vectores no paralelos al plano o no paralelos entre sí. Acá en el Meet dijeron 2 vectores no paralelos, pero no paralelos aquí en el plano. No paralelos entre sí y paralelos al plano. Bueno, esa es una posibilidad. 2 vectores paralelos al plano, no entre sí. Esa es una posibilidad. Ahora se los voy a hacer con lápiz, 6 viromes y el libro, para que vean el plano. Ustedes pueden ir tomando viromes, lo mismo que yo voy a hacer acá con las fibras, pero esta no la vamos a ver. Pero ya que salió esta forma que salió acá, primera, esta no la vemos. Pero ya que salió, está bueno que no la vemos. No forma parte de la asignatura. Pero la dejo acá escrito porque está bueno que ya salió. Entonces, ¿qué sería? Vuelvo a la cámara. ¿Qué sería un punto de paso y 2 vectores que sean no paralelos entre sí? Si son no paralelos entre sí es que forman un ángulo. A ver si luego... Un ángulo que no sea ni 0 ni 180. ¿Se ve ahí en el Meet? Sí, se ve, vale. Ahí está. Entonces, hay un solo plano que es paralelo al mismo tiempo a estos 2 vectores. Esos 2 vectores entre sí no son paralelos,
no son paralelos, y pasa por un punto donde está mi uni acá. No hay otro plano. Un plano que pase por la punta del dedo este que estoy marcando acá y que al mismo tiempo sea paralelo a esos dos vectores. Esta representación del plano no la vemos. Después, si alguien quiere profundizar en esto, vengan a consulta presencial y lo trabajamos más. Pero hay otra manera de informar un plano que pase, por ejemplo, por la punta del meñique, y si yo quiero dar, a ver para que se vea en el Meet, es un plano que pase por la punta del meñique, pero con alguna posición en particular. No la recta, porque la recta va a contener a la suma 2 puntos, pero no a 3 no alineados. Acá dice la compañera, un punto y una recta, una recta paralela al plano, o contenida en el plano, pero sería el caso, se reduce al que dijimos recién que no íbamos a dar. Es lo mismo. Hay otra situación, que es un vector perpendicular. Si ustedes tienen este plano, mejor dicho, si ustedes tienen, que digo, pasa por la punta del meñique, un plano que pasa por la punta del meñique hay infinitos. Ahora, si yo digo, pasa por la punta del meñique, supongamos, y es perpendicular a este vector, ahí imagínense, punta del meñique, que es este, y perpendicular a este vector. ¿Cuántos planos van a ser perpendiculares a este vector? Vamos despacio. ¿Cuántos planos son perpendiculares a este vector? ¿Cuántos planos se imaginan perpendiculares a este vector? Infinitos. ¿Por qué? Este, todo voy, todo para allá. ¿Cómo son todos esos planos entre sí? Paralelos. Ahora si digo perpendicular a este vector y que pase por la punta del meñique, ¿cuántos va a haber? 1. ¿Se vio ahí en el Meet? Me voy alejando. Todos estos planos son perpendiculares a este vector, todos. Y para allá también. Pero hay uno solo que además de ser perpendicular al vector, pasa por el meñique. ¿Se vio acá en la sala, en el aula? ¿Sí? ¿Vos? ¿Y en el Meet? ¿Vos? Sí. ¿Sí? Bueno, esa es la forma que vamos a trabajar en Matemática 1, de definir un plano. Es decir, vamos a definir un plano. La otra forma de dar la dirección es con un vector n perpendicular al plano. N generalmente se la llama por normal, vector normal al plano. Perdón, vale, compartí la pantalla. Perdón. Seguía diciendo, bueno, menos mal que me dijiste porque... Entonces, lo que vamos a ver en Matemática 1, vamos a redondearlo, es esto. Vamos a dar el plano como caso particular de la superficie, necesitamos un punto de paso y la dirección. Y la dirección la vamos a dar con un vector perpendicular al plano. También vamos a ver este caso que estoy redondeando acá arriba, que es 3 puntos no alineados, que en definitiva van a ver que se reducen al que estar más abajo. Es decir, que en definitiva en Matemática 1 vamos a trabajar un solo caso, porque los 3 puntos no alineados se reducen a tener un vector perpendicular. No sé si alguien se imagina por qué, pero si tenemos 3 puntos en el espacio tridimensional, 3 puntos no alineados, ¿qué podemos hacer con 3 puntos no alineados? Supongamos que este es el plano. Tenemos 3 puntos, este es el plano, pi, delta o con la letra que quieran, y tenemos 3 puntos del plano que no están alineados. ¿Qué podemos hacer con esos 3 puntos? ¿Qué podemos armar? ¿Un triángulo? Sí, pero otra cosa que no sea una figura plana. ¿Qué más podemos armar? Con 3 puntos o con 2 puntos de parejas de puntos. ¿Qué se pueden armar? ¿Qué podrían armar con esos de a pares? Con A y B, con B y C, con C y A. ¿Un vector?
Un vector. ¿Cuántos vectores se pueden armar con estos 3 puntos? 6. AB, BA, AC, SA y AE, BC, CB. Ahí tenemos dos vectores que si los puntos no están alineados, los vectores ¿cómo no van a ser? Paralelos. Paralelos. Si esos 3 puntos no están alineados, los vectores no van a ser paralelos. AB no va a ser paralelo a AC. Si no son paralelos, cuando hacemos el producto vectorial, ¿qué nos da? Un nuevo vector n. ¿Pero cómo es ese vector n? Perpendicular al plano. Bien, intersección no, porque de vectores no hay intersección. Lo que podemos decir de vectores es módulo, dirección y sentido. El producto vectorial nos da un nuevo vector que es perpendicular al plano. Esa era una de las condiciones del producto vectorial. Vamos a hacer con otro color, a ver si pulsé bien. En este caso me va a quedar para abajo. Por la regla de la mano derecha, este sería AB vectorial AC. Perpendicular al plano pi. Por eso, si tenemos 3 puntos no alineados, definen un plano, o si tenemos un punto y un vector perpendicular, también definen un plano. Pero en realidad se reduce a este caso. Un punto y un vector perpendicular. ¿Estamos hasta acá? Ahora, de todos los planos que tenemos que se pueden imaginar, ¿cuáles les parece que serán, si estamos en un sistema cartesiano tridimensional, cuáles serán muy importantes, tremendamente importantes? ¿Qué planos les parece que serán los más importantes? El XY, el IZ y el ZX, ¿puede ser? Exactamente, que se llaman planos coordenados. Si estamos en un sistema, lo repito para la sala acá, los planos más importantes de un sistema de referencia son los planos coordenados. Entonces, si tenemos un sistema de referencia como el que venimos trabajando en geometría, el sistema, los ejes, acuérdense que lo ubicamos, lo pueden ubicar de cualquier orden. En particular en matemática 1 usamos la orientación derecha, que sería la que está acá, X y Z, girando así en sentido antihorario. Lo voy a hacer con distintos colores. El plano, este que pinto en amarillo es el plano XY, perdón, XZ. Vamos a pintar uno en verde, que sería el plano IZ, y uno en celeste, que sería el plano XY. ¿Se animan a dar las ecuaciones de esos planos? Es decir, los puntos que están acá en el plano, todos estos puntitos que están en el plano coordenados XZ. Comparten. ¿Qué tienen de común los puntos del plano XZ? ¿Qué tienen en común los puntos del Ordenada plano? cero. La ordenada cero, exactamente. Planos coordenados. Tenemos 3 planos coordenados. El XZ, que su ecuación es y igual a 0 porque todos los infinitos puntos del plano amarillo, que es el XZ, tienen la Y, la ordenada 0. ¿Está bien? El celeste, que es el plano XY. ¿Cuál será la ecuación del plano coordenado XY? XY, la ordenada Z igual a 0, exacto, que es el piso, sería el celeste, y todos los puntos del plano verde, que es del plano IZ, ¿cuál será su ecuación? La coordenada X, 0. La abscisa, 0. Entonces ahí tenemos los 3 planos más importantes del sistema de referencia tridimensional. Plano coordenado XZ tiene ecuación igual a 0.
¿Qué otras cosas importantes son de este sistema de referencia? Además de los planos, ¿qué más es importante? Los versores. Bueno, y antes de los versores, ¿qué define un sistema de referencia? ¿Qué hicimos para El generar? origen. Y está bien, ¿y antes? ¿Qué hicimos para generar un sistema de referencia? ¿Qué introducimos? Semirrectas. Los ejes, rectas. Los ejes que son rectas graduadas, ¿sí? Si bien lo pasé por alto, pero los ejes los necesitamos previamente, una vez que hacemos la introducción de los tres ejes, en nuestro caso, de un sistema cartesiano ortogonal. Tres ejes. Esos ejes, ¿cómo se generan o cómo se pueden interpretar como intersección de dos planos coordenados? Por ejemplo, el eje Y, perdón, vamos a empezar por orden. El eje X sería la intersección ¿de quién? Del XY con el XZ. Exactamente, como de XY intersección XZ. ¿Cómo se escribe? Esa es la otra forma de dar las rectas, como intersección de dos planos. Recta como intersección de dos planos. Entonces, el eje X lo podemos dar como dos ecuaciones que serían el plano XY, habíamos dicho Z igual a 0 y el IZ igual a 0. Entonces, el eje X, ahora en el espacio tridimensional tenemos que informar que tanto la abscisa como la ordenada valen 0. Acuérdense que lo que rindieron en el parcial, el eje X en el espacio bidimensional, ¿qué ecuación tenía? Lo que vieron en el parcial, el eje X. Y igual a 0. Y igual a 0. Y el eje Y, X igual a 0. Pero ahora como el espacio está tridimensional, el eje X va a ser los puntos que donde todos estos puntos que forman el eje X tienen tanto la abscisa como la ordenada 0. ¿Cómo expresaremos en el espacio tridimensional el eje Y? X igual a 0, Z igual a 0. Al mismo tiempo. ¿Y cómo expresaremos el eje? Me falta Z. El eje Z lo vamos a expresar como X igual a 0, Y igual a 0. Es decir, que fíjense cómo se va complejizando cuando pasamos del espacio bidimensional al tridimensional. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ese paso es la otra manera de dar rectas. Entonces, rectas, que en este caso son los casos particularísimos de los ejes coordenados, entonces rectas como intersección de dos planos. ¿Y qué habrá que aclarar para que realmente la intersección de dos planos dé una recta? No paralelos, exactamente. Recta como intersección de dos planos no paralelos. ¿Estamos hasta acá? Para que se ubiquen, ¿qué sería dos paralelos? Miren. Estos dos planos que hacen las tapas del libro, a ver, esperen. Estos dos planos que hacen las tapas del libro, ¿lo ven ahí en el Meet? A ver, se me dobla todo. ¿Las tapas del libro lo ven? Sí, vale, se ve. Bueno, la intersección del anillado, que sería la recta. ¿Se ubican? Dos planos no paralelos, la intersección da una recta. Una única recta. Y esa es la otra forma, ahora que vimos plano, es la otra forma de dar una recta como intersección de dos planos no paralelos. Ale, en las resoluciones, yo no sé si está remarcado, pero por las dudas le digo antes de olvidarme. Así como no entra, que ya les aclaré acá, no vemos
la ecuación del plano a través de dos vectores paralelos al plano y no paralelos entre sí. Tampoco trabajamos, y está en el libro, por eso se los quiero remarcar acá, esto sí, para arriba, pero entonces no entra, antes de que me olvide, en matemática 1, además de todo lo que le fuimos marcando, no entra en matemática 1, distancia. No sé si están, por las dudas, distancia. No, que había de distancia, antes de subir yo saqué. Bien, por las dudas les digo para que no estudien, se estudien todo lo que quieran, pero esto no se evalúa. Distancia de punto a recta Perdón, y ¿podrías distancia... compartir pantalla? ¿Sí? Ah, sí, igual lo que estoy diciendo lo estoy escribiendo, así que no es más que eso. No entra en la asignatura distancia de punto a recta y tampoco distancia de punto a plano. Y tampoco, bueno, los otros casos de esto, distancia entre plano y distancia entre recta. Por las dudas le escribo todo, pero en realidad es el paquete, digamos. Distancia recta, recta. Distancia, vamos a escribirlo correctamente, entre rectas paralelas no coincidentes. Distancia entre rectas paralelas, pero no coincidentes. Tampoco distancia entre planos paralelos y no coincidentes. Todo eso que está en la guía no entra, está en el libro. Por las dudas les escribo distancia entre planos no paralelos y no tampoco entra. Porque hay bastante y hay deducciones que ya esto no está... Vale, Sí. perdón. Distancia entre rectas y planos paralelos. Ah, sí. Y distintos. Distancia entre recta... ¿Dónde está? Ahí vos pusiste, no, lo tachaste el paralelo en los dos. Ah, sí, no. Lo dije bien, Sí, ¿no? lo dijiste, pero lo escribiste... Lo dije bien y lo escribí mal. Sí. Distancia entre rectas paralelas y no coincidentes y entre planos paralelos y no coincidentes. Ahí está. Eso que está entre las unidades 631, 632, bueno, eso no entra. Les digo por las dudas. Página, por ejemplo, 403 sería... y bueno, más adelante, así ya les digo bien. La teoría en la 403, en las actividades se van a dar cuenta porque dice distancia, ahí lo saltean. Y más o menos cuando empezamos a dar en el plano, el punto 7 del plano, que sería, a ver si lo encuentro, intersección, página, intersección de tres planos tampoco entra, así ya les escribo todo lo que no entra. Tampoco entra intersección entre tres planos, tampoco entra. Si tienen duda por ahí, si me olvidé de algo, entran al horario de consulta y preguntan específicamente. En realidad las actividades que entran son las que están, el tipo de actividades que entran son las que están subidas en el Drive. Si me olvidé de algo acá, pregunten el horario de consulta y les decimos específicamente porque a lo mejor me olvidé de algo. Lo de la distancia de punto a plano está en la página 428, que es el punto 714. Bueno, ahora, más allá de esto que no entra, volvemos a lo que sí entra. Volvemos a ver dónde habíamos dicho acá. Volvemos a este recuadro que habíamos dicho. Para dar la ecuación, para definir un plano, necesitamos, en definitiva, un punto de paso y un vector perpendicular al plano. Nos quedamos con lo de abajo porque en realidad ya dijimos que lo de arriba se reduce a esto que está acá. Nos quedamos entonces con esto. Un punto de paso y la dirección dada
por un vector perpendicular al plano. Entonces, nuevamente, lo tomo eso, pasando en limpio todo esto que no entra, y vamos a decir, ¿cuál será la condición de pertenencia? Entonces, para definir un plano pi, vamos a necesitar un punto P de coordenadas x sub 0, y sub 0, z0, que pertenezca al plano pi, y un vector n, esta es una n, me salió medio rara, un vector n de componentes a, b, c, que sea perpendicular o normal a pi. ¿Cuál será la condición de pertenencia? Vamos a ponerle P sub 0. La condición de pertenencia de P al plano pi. Y esta no es tan simple de ver en R2. Así que voy a salir otra vez de la pantalla. Salgo. Y vamos nuevamente. Supongamos que tenemos este plano, ¿sí? Este plano que pasa, vamos a suponer, voy a dejar solo este dedo para que se vea. Tenemos de dato el punto de paso que sería esta uña y este vector que es perpendicular al plano. ¿Hasta ahí se ve? ¿En el MIT se ve esto? Acá tenemos el vector, lo giro para que vean, el vector perpendicular al plano y el punto de paso sería mi uña. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo ven? Sí, se ve, vale. Bueno, imaginen cualquier punto sobre el plano, con cualquier punto sobre el plano. ¿Qué pueden formar con este punto, con esta uña? Un vector. Que tiene Un que ser vector. perpendicular al otro. Exacto, forman un vector. Y ese vector que esté generándose, ¿cómo va a ser respecto a este vector negro? Perpendicular. Perpendicular. ¿Está? ¿Lo pudieron ver por acá? ¿Sí? Entonces, esa va a ser la condición de pertenencia. Voy a compartir la pantalla porque acá sí va a ser importante seguir paso a paso. Entonces, condición de pertenencia de un punto P genérico cualquiera móvil sobre el plano va a ser, acá tenemos el plano pi, un punto P sub 0 de paso, un vector n que es perpendicular al plano y cualquier punto que tomemos sobre el plano P sub 0 va a generar un vector, cualquiera sea, cualquier punto móvil que tomemos, cualquiera, por más chiquito que sea, distinto de P, esos vectores como son respecto al n. Todos son perpendiculares. Y de ahí sale la condición de pertenencia. A ver si lo puedo escribir en el mismo renglón, para que quede todo juntito. Un punto P de coordenadas X y Z va a pertenecer al plano pi si y solo si ese punto P forma con P sub 0 un vector perpendicular a N. ¿Siguieron? Esto es lo más importante, la condición de pertenencia. Porque es vectores y propiedades de vectores. Condición de pertenencia de un punto a un plano. El sí y solo sí quiere decir que cualquier punto que sea exterior al plano, más arriba, más abajo, más adelante, más atrás, más a la derecha, más a la izquierda, va a generar vectores con P sub 0 que no van a ser perpendiculares a N. Entonces, de esta ecuación, de esta condición, vamos a pasar a una ecuación. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Sí, solo sí. ¿Qué verifican? Un producto escalar es 0. Producto escalar igual a 0, exactamente. Dos vectores son perpendiculares, sí, solo sí, el producto escalar es 0. Eso es de vectores, la condición de perpendicularidad entre vectores. Dos vectores son perpendiculares si el producto escalar es 0. ¿Cómo hacemos este producto escalar? Con las componentes. Las componentes de P0C, P son restar las abscisas, restar las ordenadas, restar las cotas
escalar el vector n. El vector n era dato y tenía componentes A, B, C. ¿Cómo hacemos el producto escalar? Si tenemos las componentes, era primer componente por primer componente, más segunda por segunda, más tercera por tercera, lo mismo, o análogamente a lo que hicimos hoy temprano en el espacio bidimensional, operamos escalarmente, distribuimos a x menos a x sub 0 más bi menos bi sub 0. Esto es distributiva de números, no es más que distribuir números. Y no sé si se acuerdan, hoy temprano, pero lo que hacíamos era juntar todo lo que fueran incógnitas por un lado, es decir, acá aparece la abscisa, que es incógnita porque el punto P de coordenadas x, z es variable, no es un número, son las incógnitas x, z. Juntamos por un lado todas las incógnitas y por otro lado todos los datos. Y todos esos datos les damos un nombre. Entonces, todo lo celeste lo juntamos adelante y nos queda AX más BI más CZ menos AX0, BI0 más CZ0 igual a 0. Y todo esto que voy a ver lo resaltamos con un colorcito diferente a los que estuvimos trabajando. Esto es un número que lo llamamos C era hoy a la mañana, pero ahora no le podemos poner C porque ya está la letra C. ¿Qué le ponemos? K o D. En general se le pone D. Cualquier letra que no sea C, porque la C ya está en juego. Y ahí llegamos a la ecuación general del plano. AX más BI más CZ. En general lo van a ver más D. Y el D es todo eso, menos AX sub 0. Esta se llama ecuación general del plano. También la pueden ver como ecuación implícita y recordemos que es una ecuación cartesiana. ¿Por qué? Porque aparecen las coordenadas cartesianas de los puntos que pertenecen al plano. ¿Qué nos tenemos que acordar? Que A, B y C son las componentes perpendicular al plano pi. ¿Estamos hasta acá? Es decir, insisto con esto, lo más importante es haber comprendido que para dar un plano no nos alcanza con 3 puntos alineados, no nos sirve, tampoco menos con 2, por supuesto, sino que necesitamos un punto y un vector de dirección perpendicular al plano. Si eso se comprendió, es lo más importante y la condición de pertenencia, obviamente, porque de ahí se hace toda la deducción, toda la deducción. Ahora, más allá de la parte analítica, vamos a ver si se comprenden los planos geométricamente como figuras. Además de los planos coordenados que vimos recién, estos que pintamos en verde, celeste y amarillo, hay otros planos que no son los coordenados, pero que tienen posiciones especiales respecto a los planos coordenados. ¿Cuáles se imaginan que serán? Posiciones especiales respecto a estos 3 planos. ¿Qué se imaginan? Después vemos si son o no esas cosas. Posiciones especiales. ¿Perpendiculares a quiénes? Bueno, acá la compañera está bien. Dijo, lo voy a anotar, porque ese es uno de los casos. Planos, además de los más especiales de todos, que son los coordenados, hay otros planos especiales. La compañera acá dijo, no son los más fáciles los que dijiste vos, porque vos dijiste plano
Acá dice la compañera, perpendicular a un plano al del piso. Bueno, yo voy a ir, no sé si te capto la idea, pero les voy a ir dibujando. Planos especiales serían, graficamos los tres ejes X y Z. Acá la compañera dice uno que sea paralelo al plano del piso. ¿Sería esto? ¿Ese decís vos? Bueno, ese que dijo la compañera, yo hice uno. Ese que dijo la compañera, paralelo al plano del piso. ¿Qué tienen en común todos los puntos de ese paralelo al plano del piso? ¿Qué comparten? Misma Z, misma La cota. misma Z, la misma cota, la misma altura. Todos esos planos es como si fuera el piso del ascensor que se va moviendo para arriba o para abajo. ¿Se entiende? ¿Vos que lo propusiste? ¿Sí? Entonces, si todos estos puntos, vamos a suponer que acá pasan por este punto que sería el punto A, 0, 0K. 0, 0K, ¿no? Este plano va a tener ecuación, este plano va a ser el plano pi de ecuación Z igual a K. Porque todos los puntos tienen la misma tercera coordenada. ¿Siguieron? ¿Vamos bien? ¿Qué otro caso especial parecido a este habrá? Planos que sean... ¿Qué se imaginan? ¿Paralelo a quién? En este caso es paralelo al plano XY. ¿Cuáles serán los otros casos? ¿Planos paralelos a quién? A los otros planos coordenados. ¿Y qué ecuaciones tendrán? Acá dijeron planos, otros planos. Vamos a suponer, tenemos X y Z. Ahora nos faltaría un plano que sea, este que estoy dibujando acá es paralelo a quién. Aunque no salió bien, pero qué sé. Paralelo a XZ. ¿Qué tienen en común todos los puntitos que están acá? ¿Qué comparten? La Ordenada. misma ordenada, exactamente. Entonces, si pasan por este punto, R, vamos a hacer otra letra, M. Ese punto es, este punto M, es 0, M, 0. Entonces, ese plano, pi, va a tener ecuación I igual a M, a un número. Todos los puntos comparten la ordenada. ¿Qué plano nos falta especial? Paralelo al IZ y nos faltan otros más. Paralelo al IZ, Que sean diagonales, profe, como que formen un cubo. bueno, que sean diagonales tiene un nombre, que no se llaman diagonal, pero se llaman proyectantes, y ahora lo vamos a ver. Plano X y Z, y acá nombraron un plano que sea paralelo, este plano pi es paralelo al plano coordenado IZ. Supongamos que la abscisa es P, este punto que está acá, P, tiene abscisa minúscula 0 y 0 en la cota. ¿Qué ecuación tendrá este plano pi? ¿Qué tiene de especial todos los puntos de ese plano pi? X igual, X igual a 0 no, porque si fuera X igual a 0, a AP, X sobre AP. P. No escucho porque están hablando en simultáneo. Sería X, todos los puntitos que están acá tienen la misma abscisa, pero no es 0, es P, esta abscisa. ¿Está bien? Entonces la ecuación es X igual a P. Profe, Entonces, sí, por ejemplo, ¿no sería el X igual y Z, no sería otro plano especial?
¿Qué plano? A ver si lo puedo tomar. ¿Cómo dijiste qué plano? X igual y Z. X. A ver, a ver si te puedo entender. X igual y Z. ¿Esto? Sí, pero yo decía como que compartan, como que tracen diagonales así de un cubo. Me parece. Ahora lo dibujo como plano y vos me decís si es eso lo que me estás queriendo decir. Hasta ahora entonces vimos los 3 planos coordenados y los 3 planos de manera genérica paralela a los planos coordenados. Pero ahora, a ver si es lo que dice el compañero acá y me decís si no es esto, me decís. Hay otros planos que se llaman proyectantes. Planos proyectantes que si trazamos los 3 ejes, no sé si será esto lo que voy a decir, pero si no es, no importa, sirve igual. Este plano, si yo trazo este plano así, ¿cómo es ese plano respecto a los ejes? O a los planos, perdón, ¿cómo es ese plano respecto a los planos coordenados? Sería oblicuo a todos. No, no es oblicuo a todo. Acá lo dijo acá la compañera. No, tampoco. No es perpendicular a 2 planos. Porque si fuera perpendicular a 2 planos, serían los casos anteriores. Este. Y no es ese. Este plano que está acá es perpendicular al plano XZ y al IX. Este que está acá es perpendicular al plano XY y al IZ. Y este que está acá es perpendicular al plano XZ y ZI. Pero ninguno de esos casos. ¿Qué sería ese plano? ¿Qué tiene ese plano de especial? ¿Es perpendicular a quién? No, A X, Y. a XY es perpendicular. Es perpendicular a XY y es paralelo a qué cosa. Paralelo a X, a Z. Paralelo al eje Z. ¿Está bien? No es ninguno de los casos anteriores. Obviamente que además de ser, este es un caso, habrá otros dos. ¿Cuáles serían? Un plano que sea perpendicular a Z, por lo tanto paralelo al eje Y. Otros planos, o sea, los otros dos proyectantes, ¿se ubican? Perdón, Vale, antes que sigas con eso, porque piden si podés poner el segundo caso otra vez. Sí, no sé cuál es el segundo caso. Bueno, yo subo este. ¿Será? Maggie pregunta, ¿ese que está mostrando ahora es? Sí, ese. Bueno. Ya está, me avisan cuando copiaron. Bueno, Listo, Vale, está. listo. De estos que dijimos proyectantes, este es uno, pero ¿qué podríamos tener? Otras dos alternativas. Este que hicimos recién es perpendicular al XY. Ahora vamos a hacer uno que sea perpendicular al XZ. X y Z. Perpendicular al XZ y va a ser paralelo a quién? Al eje Y. Al eje Y, ¿Esto no exactamente. se llamaban proyectantes estos planos, profe? Sí, esto lo escribí acá arriba. Ahí está. No lo había leído. Planos proyectantes. Paralelo al eje Y. Y el que nos queda nos queda uno de estos especiales, X, Y, Z, nos queda el que sea este plano pi, que es perpendicular a quién? Al IZ, perfecto, perpendicular a IZ y paralelo a quién? Al mismo tiempo, ¿no? Al eje X, perfecto. Bueno.
Después van a ver con Alejandra o con Santiago van a ver estas posiciones, estos planos especiales con posiciones relativas respecto al sistema de referencia, se traduce en las ecuaciones generales o implícitas en una expresión particular. Eso lo van a ver directamente ya en la tarea de aula. Lo que me interesaba era que si podían visualizar estas posiciones relativas de estos planos respecto a la referencia. ¿Vieron cómo fueron girando los planos? Son todos distintos, tienen distintas particularidades. Esto es de la geometría, digamos, para ubicarse espacialmente, después esto se refleja en las ecuaciones. Y hay otro plano que no está incluido acá, que en general no se le da un nombre especial porque no es ni paralelo ni perpendicular a ningún plano. Coordenado, que si no es paralelo ni perpendicular a ningún plano, ¿qué va a tener? Con cada uno de los ejes va a generar intersección. ¿Y qué se genera cuando se cruza un plano con un eje? No. Un plan, sí. No, está bien, está bien. ¿Vos dijiste? Un plano con un eje y un punto. Perfecto. Yo lo que dibujé ahí no es el plano. Por ahí hablando rápido, yo digo, ahí dibujé el plano. El plano es infinito. ¿Qué dibujamos acá o cuando vimos funciones? Claro, una sección del plano que nos ayuda a visualizar. Porque fíjense, si yo dijera, bueno, este plano pi, esto no es el plano pi, esta es una sección del plano pi. Porque si yo tuviera que graficar el plano pi, me queda un manchón así y no me ayuda absolutamente para nada para visualizarlo. Entonces, no se puede, primero que es imposible hacerlo porque no tiene borde el plano, igual que la recta, pero hacemos una sección del plano o una sección de la recta. ¿Qué se imaginan que necesitaremos para ayudar a visualizar ese plano pi? Lo que dijo acá la compañera, que cuando hacemos el plano pi intersección el eje X, por ejemplo, nos va a dar un punto A. El plano pi intersección el eje Y nos va a dar un punto B. Y el plano pi intersección el eje Z nos va a dar un punto C. Y lo que vamos a hacer para dibujar el plano es hallar esos puntos de intersección. Más allá de las cuentas, ¿cómo dirían que son las coordenadas de A? X1, 0, 0. Exacto. Si el punto A está sobre el eje X, la cota y la ordenada y la cota es 0. La abscisa puede ser 0 o no puede ser 0. Entonces, generalmente se le pone X sub A. El punto B, que está sobre el eje Y, va a ser 0 la abscisa. La ordenada puede o no ser 0. Entonces lo ponemos Y sub B y la cota 0. C va a tener 0 la abscisa, 0 la ordenada. Y la cota no sabemos, así que le ponemos Z sub C. Entonces, recta, intersección, plano. Si no son paralelos, la intersección da un punto. ¿Y qué dará? ¿Qué dijimos antes? Recta, intersección, plano, un punto. Plano, intersección, plano, si no son paralelos, ¿qué da? Recta. Una recta. Y acá hay 3 rectas especiales. ¿Cuáles serán? De las cuales yo voy a graficar un segmento. Es la intersección del plano. Ese segmento que grafiqué ahí sería un segmento de la intersección del plano, ¿con qué plano? Con el plano XZ. XZ, exacto. Pero también tenemos la intersección con el plano XY, que lo estoy graficando en verde, o con el plano YZ, que lo grafico en azul. Eso que yo grafiqué ahí son partes, secciones de la intersección, porque la intersección da rectas. Yo no estoy graficando toda la recta, dibujo un tramo de la recta para que nos ayude a visualizar el plano. Esas rectas se llaman trazas. ¿Sí? Estas rectas, entonces, se llaman trazas. Trazas del plano. Trazas del
plano pi sobre los planos coordenados. Va a dar 3 rectas, R1, R2 y R3. Vamos a darle nombre, así queda ya con nombres. R1, R2 y R3. Rectas. Las trazas son rectas. R1 va a ser la recta que resulta de la intersección del plano pi con el plano XZ. La recta R2 va a ser la intersección. No, a ver, esperen que le quiero... sí, XZ. A ver si quiero ver si lo escribí bien. R1 es del plano XZ, R2 del plano XY. El plano pi intersección el plano XY. Y R3 la intersección del plano pi con, me falta el IZ. Para ayuda, acuérdense que yo les escribo la ecuación acá. Y esas son las trazas del plano genérico sobre los planos cartesianos, del sistema cartesiano. ¿Estamos hasta acá? ¿Se logran ubicar más o menos? A ver si hay algo. Bueno, de acá de lo que está en el libro hay otras superficies que están presentadas a modo de ubicarse, que no solamente son los planos, la superficie. Insisto con esto. La bandera, como la que está acá, ¿cómo se llama? El techo de zinc. Una pelota de fútbol es una superficie. ¿Por qué? Adentro está vacío, no es un cuerpo sólido, ¿sí? La pelota de fútbol, del deporte que sea, de yoga puede ser, no importa, que adentro hay aire, que no es un cuerpo sólido, también es una superficie, se llama esférica. Es decir, que las superficies ahí las van a trabajar más allá del plano, las van a trabajar en matemática 2. Hay algunos ejemplos acá, paraboloide. Para que se ubiquen qué es un paraboloide, no sé si tienen en mente algunas copas de vino especiales, yo voy a tratar de hacer alguna. Hay algunas copas de vino que tienen esta formita. Digo de vino, puede ser de helado, ¿no? Esta superficie, ¿se ubican? Este tipo de copita. Sí. ¿Está? Se llaman paraboloide elíptico. Después van a ver en matemática 2 por qué se llaman paraboloide elíptico. Esto es un paraboloide elíptico. Es otra superficie. Está mencionada acá en el libro, no hago las otras porque realmente son más difíciles, pero el paraboloide elíptico especialmente es fácil de visualizar porque es una copa de vino que se la pueden ver, la pueden haber visto o de lado o lo que sea. Es un objeto que es tangible. La otra que está acá, que también es tangible, que es el paraboloide hiperbólico, lo pueden haber visto, me va a salir bastante feo, pero es la silla de montar. Silla de montar, en realidad ese es un nombre no matemático, ¿no? Es el paraboloide hiperbólico. Son otras superficies. No se centren en eso para estudiar. Al final yo les digo, es para que sepan que hay muchísimas superficies. Matemática 1 trabajamos en el caso particular del plano. Y esas que están ahí en el libro presentadas, las van a trabajar en matemática 2. Bueno, de lo que sería la asignatura, lo que resta lo van a trabajar directamente en tarea de aula. Es decir, dado un punto y un vector perpendicular al plano, dar la ecuación más o menos como trabajaron hoy con Alejandra para recta, después van a trabajar mañana con Santiago para plano y el viernes retoman con Alejandra y trabajan recta y plano en conjunto.
¿Se entiende el esquema? Esta mañana trabajaron recta en R2 con Alejandra. Mañana con Santiago van a trabajar plano y el viernes trabajan con Alejandra recta en el espacio y plano todos juntos. ¿Está? Recta en espacio y plano todo junto el viernes. ¿Siguieron más o menos? Bueno. Creo que no, me olvidé una cosita. Más o menos ya lo dije con todo lo que trabajamos. Entre dos planos, las posiciones relativas entre dos planos, ¿cuáles se imaginan que serán? Dados dos planos, ¿cómo pueden ser esos planos? ¿Paralelos? Perpendiculares oblicuos. Bien, esperen que lo voy a... esperen que se tildó esto. Ah, no, ahí está. Dados dos planos, nos preguntamos, dados dos planos, pi sub 1 y pi sub 2, nos preguntamos, pi sub 1 será paralelo a pi sub 2 y puede ser que la respuesta sea sí o que la respuesta sea no. Si la respuesta es sí, son paralelos. ¿Qué posibilidades hay? Que sean coincidentes o no coincidentes. ¿Sí? Entonces, si la respuesta es sí, ¿cuánto da la intersección? El mismo plano. El mismo plano, exactamente. Pi sub 1. Se me tildó acá. Ahí está. Pi sub 1. Si la respuesta es no, ¿cuánto da la intersección? Conjunto vacío. Y si no son paralelos, ¿qué da la intersección? ¿Qué dijimos que daban? Una recta. Una recta, exactamente. Lo dijeron en simultáneo. Una recta. Ahora, por otro lado, si agregamos ahora, hoy a la mañana vimos las posiciones relativas entre dos rectas, ya sea dos rectas del plano o dos rectas del espacio tridimensional. Acá serían las posiciones relativas entre dos planos. Y lo otro que vamos a ver ahora, de manera genérica, es tenemos una recta y un plano, dados R y pi. Nos preguntamos, ¿R es paralelo a pi? Tenemos dos posibilidades, sí o no. Vamos a empezar por la más fácil. Si no son paralelas, la recta y el plano, ¿qué nos da la intersección? Un punto. Un punto. Y La si son recta paralelas, o el conjunto vacío. ¿qué posibilidades hay? Dependiendo de si la recta está incluida en el plano. Exactamente. Entonces, si son paralelas la recta y el plano, nos tenemos que preguntar, ¿R está contenido en pi? Entonces, si la respuesta es sí, o si la respuesta es no. Si, además de ser paralelos, R está contenido, la intersección nos da la misma recta. Y si no, si son paralelos y no está contenido, la intersección nos da vacío. Eso serían posiciones relativas recta plano. La anterior, posiciones relativas entre dos planos. Y lo que vimos a la mañana, posiciones relativas recta recta. Entonces, esto sería posiciones relativas recta plano. La anterior, posiciones relativas plano plano o entre planos. Posiciones relativas entre planos. Y la de la mañana ya lo había escrito, posiciones relativas entre rectas. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna pregunta? Creo que estaríamos... Bueno. Dado que quedan algunos minutitos, si alguien ahora sí, si quieren hacer alguna preguntita.
o si quedó alguna pregunta abierta en el chat que no la llegué a ver, o si alguien tiene alguna pregunta ahora para hacer. Ahora sí, que ya cerramos con el contenido de la clase y de la asignatura. Si alguien quiere hacer una pregunta. Yo ahí ya contesté algunas, ¿vale? No sé si quedó claro todo o quieren volver a preguntar. Hay alguna, porque como no subimos lo que sería el chat, no sé si hay alguna que quieren que repitamos en voz alta. Sí, el temario del final sería, entonces, aplicaciones de la derivada, bueno, geometría, tipo, y dentro de geometría serían curvas y superficies, ¿no? Sí, pero ojo con esto, se presenta como curvas y superficies. Primero, vamos a hacer una aclaración. Estamos hablando de estudiantes regulares, ¿no? Sí, porque si es libre entra toda la asignatura. Para estudiantes regulares de cohortes 2019 y anteriores o cohortes 2022, el temario es, me pongo acá ya que estamos, aplicaciones de la derivada y geometría completo. Ojo con que siempre remarcamos, aplicaciones de la derivada abarca toda la asignatura, así que para presentarse el examen final tienen que ver toda la asignatura, desde funciones, ¿sí? Primera aclaración. Con todo lo que les fuimos diciendo, bueno, esto no se ve en la asignatura, por ejemplo, lo que me acuerdo ahora, el teorema de Cauchy, que siempre preguntan, ese no entra en la asignatura, pero igual está aclarado. Si se fijan, cuando fuimos haciendo las diagramaciones semana a semana, decía, no entra en cursado este teorema de Cauchy. De geometría, bueno, yo les dije hoy de recta en el plano, qué era lo que no entraba a distancia, pero todo lo de distancia no entra, y no sé qué me preguntaste. ¿Qué es lo que me preguntaste específicamente? No, eso, porque, o sea, yo sabía que aplicación de la derivada abarca todo lo anterior, pero no puedo entrar a un ejercicio que no tenga aplicación de la derivada, por así decirlo, ¿no? No, que no tenga aplicaciones no, va a haber un bloque de aplicaciones de la derivada y un bloque de geometría. El bloque de aplicaciones de la derivada, si no sabes con solvencia derivada, no te va a salir aplicaciones de la derivada. Claro, sí. Y una cosa más, el Sí. teorema del sándwich específicamente no entra tampoco, ¿no? Tampoco. Todo eso que le fuimos diciendo, no, el teorema del límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0, tampoco. Todo eso tienen que hacerse en una hojita, ir recorriendo todo el cronograma semana a semana que dice no entra, y se van marcando. Profe. Sí. ¿Y demostraciones de teorema alguna? Demostraciones no entra ninguna porque es al libro abierto, pero que no entre no quiere decir que no las sepan, porque para abordar las resoluciones de las actividades y justificar los verdaderos y falsos, si no entendieron las demostraciones se les va a hacer complicado justificarlo. Ya lo habrán visto en el parcial. A quienes leyeron los teoremas y no siguieron todas las discusiones que yo iba dando bueno, no yo, sino Santiago, Alejandra, en todas las clases que íbamos justificando este teorema, dónde se ve y cómo interpretar el teorema, no lo tienen que saber repetir, sino poder interpretarlo en alguna situación. Si ustedes no le vamos a tomar enunciar el teorema del libro si es al libro abierto, ni demostrar el teorema si es al libro abierto, pero sí para ver si comprendieron esa demostración, en alguna consigna va a estar. Pero no escribir la demostración, si no se le va a hacer pregunta y si no entendieron la demostración va a ser difícil de responder. Bueno, listo, gracias, profe. Nada. Perdón, vale, Sí. una cosita. De aplicaciones de la derivada no entra la parte de aproximación, solo la parte de estudio de funciones. Sí. Y cuando dicen geometría, entra vectores. Vectores está incluido dentro de geometría, ¿sí? Acuérdense de vectores, ¿sí? Cuando vean el programa, el oficial aprobado por Consejo Directivo que está en el transparente virtual, la unidad 5 es aplicaciones de la derivada, la unidad 6 es geometría, entra completo. Geometría es vectores, curva y superficie. Dentro de la curva, el caso particular la recta, dentro de superficie, el caso particular el plano. ¿Estamos con eso? Sí, no sé si queda alguna pregunta de finales. ¿Ustedes quieren irse? Para no estar... ¿Alguna pregunta más en el Meet? No, yo fui contestando, no sé si alguno quiere volver a preguntar, si quedó claro lo que yo les puse.
corto la grabación así no hace tan extenso? En todo caso, chao, hasta luego.